mis queridos niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Recen mucho para que todo esto termine pronto y poder volver a vernos. A ver, chicos, para reforzar lo que vimos ayer, vamos a sacar su librito en la página 165. Vamos a trabajar conmigo la página 165. Entonces saque su librito. Abre la página 165. ¿Ya? Ya. Comienzo. Ya, empezamos. Desarrolla tus destrezas. Ejercitación 1 punto y raya. Clasifica los siguientes objetos según su forma. Mire, tenemos ¿cuáles objetos nomás tenemos? Aquí tenemos, ustedes ven algunos objetos y a estos objetos vamos a clasificarles y a ponerles el nombre de los cuerpos de revolución. ¿Qué es esta? Es una pelota de tenis, ¿no es cierto? ¿A cuál de nuestros cuerpos representará? Muy bien, a la esfera. Entonces vamos a poner abajito o arriba donde que usted puede escribir. Escriba, esfera. Esfera, muy bien. Mire, el otro dibujito, ¿qué es? Un cono de tránsito, ¿no es cierto? ¿A cuál de los cuerpos de revolución pertenecerá? Muy bien, al cono. Entonces escriba, cono. ¿Ya? La pelotita, muy bien. ¿A qué pertenece? A la esfera, muy bien. Esfera. Un bonete de cumpleaños, ¿a cuál corresponde? Al cono, cono, muy bien. Un delicioso helado, ¿a cuál pertenece? También al cono, ¿no es cierto? Cono. Una latita puede ser latita de helado, de chocolate. ¿A cuál pertenece esa latita? Muy bien, al cilindro. Al cilindro, muy bien. Mire, ustedes ya ven aquí las figuritas que tienen, los objetos que tienen y hemos clasificado, hemos puesto a qué cuerpo de revolución corresponde. Vamos a la segunda pregunta. Dice, razonamiento. Determine el cuerpo que se obtiene al girar cada figura. Muy bien, chicos, mire, en el literal A tenemos una figurita geométrica. ¿Cuál es esa figurita geométrica y a cuál de nuestros cuerpos de revolución pertenecerá? Ya, muy bien. Tenemos una figura geométrica que es el círculo. ¿A cuál de nuestros? La mitad del círculo, ¿no es cierto? Porque usted como sabe que gira alrededor de su eje, entonces tenemos, mire, un círculo. ¿Ya? ¿A cuál de nuestros cuerpos corresponde? Muy bien, a la esfera, ¿no es cierto? Entonces ponga esfera. ¿Ya? Entonces nuestra figurita geométrica, ¿cuál ha sido? El círculo. Y nuestro cuerpo de revolución, ¿cuál ha sido? La esfera. Muy bien. Ahora, esta otra figurita, mire, ¿cuál es? ¿Cuál figura es esta de aquí? Figura geométrica, el triángulo, ¿no es cierto? Mire, el triángulo. ¿A cuál es nuestro cuerpo de revolución? Al cono, ¿no es cierto? Cono, muy bien, cono. Nuestra figura geométrica es un triángulo y nuestro cuerpo de revolución es el cono. Mire, acá tengo la otra figurita geométrica. ¿Cuál es esta figura geométrica? Un rectángulo. ¿Cuál será nuestro cuerpo de revolución? El cilindro, muy bien. Cilindro, muy bien. Entonces, mire, tenemos figuras geométricas, el círculo, el triángulo y el rectángulo. Esas son nuestras figuras geométricas. Ahora, nuestros cuerpos de revolución es la esfera, el cono
y el cilindro. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Ya, vamos a la pregunta 3. Dice, si se hace girar una moneda de 2 centímetros de diámetro, ¿qué cuerpo se genera? ¿Qué diámetro tiene ese cuerpo? ¿Cuánto mide el radio? Mire, tenemos 3 preguntitas ahí. Entonces, mire, tengo mi moneda con un diámetro de 2 centímetros. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué cuerpo se genera? ¿Cuál es el cuerpo que se genera aquí? ¿Cuál será? La esfera, ¿no es cierto? Una esfera. Entonces, la primera pregunta contestamos. ¿Qué cuerpo se genera? Se genera una esfera. Entonces, ponga. Se genera una esfera. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué diámetro tiene ese cuerpo? Entonces, ¿cuál era el diámetro que nos dio? Este es el diámetro, ¿no es cierto? ¿Cuánto medía el diámetro? 2 centímetros. Entonces está la segunda pregunta contestada. Ponga, el diámetro es 2 centímetros. Y la tercera pregunta dice, ¿cuánto mide el radio? ¿Cómo sacábamos el radio? ¿Cuál era el radio? El radio, usted sabe que es la mitad, ¿no es cierto? Es la mitad del diámetro. El diámetro medía 2, la mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Entonces, el radio es 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, está contestada las 3 preguntas. La una pregunta dice, ¿se genera una esfera? La segunda pregunta, el diámetro es de 2 centímetros. Y la tercera pregunta es, el radio mide 1 centímetro. Muy bien. Vamos a la otra. Muy bien. La 4 dice, elabora con 2 compañeros una maqueta de un castillo utilizando los cuerpos geométricos visto hasta el momento. Eso como no podemos hacer entre los compañeros, vamos a dejar pendiente. Vamos a la resolución de problemas. La 5. Elabora un dibujo para resolver cada situación. A. La bolsa de Juan contiene 15 canicas. Mire, entonces yo he hecho la bolsita aquí de Juan que debe tener 15 canicas. Entonces vamos a dibujar las 15 canicas redonditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 canicas, ¿no es cierto? Dice, la bolsa de Juan contiene 15 canicas. De ellas, 8 tienen 2 centímetros. Entonces vamos a poner 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas 8 miden 2 centímetros, ¿no es cierto? De diámetro. Y las restantes 1 centímetro. Entonces, ¿cuántas canicas tenía Juan? 15, ¿no es cierto? 15 canicas. Menos, ¿cuántas era de 2 centímetros? 8. Restamos. ¿Cuánto es? 5 no me alcanza, pido 1, son 7, ¿no es cierto? 7. Entonces, esas restantes es de 1 centímetro. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 7 son de 1 centímetro. Estas son de 1 centímetro. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Seguimos. Si las coloca todas seguidas, una detrás de otra, forman una fila horizontal. Una fila horizontal. ¿Cuántos centímetros medirá la fila? Entonces vamos a ver. Mire, si este dice, ¿cuántas canicas tenía? 8. Ya, entonces 8 por 2 son 16 centímetros, ¿no es cierto? Más, este medía ¿cuánto? 7. 7 de 1 centímetro son, ¿cuánto? 7. Sumado los dos, ¿cuánto tendrá nuestra fila?
Muy bien. Nuestra fila va a tener 23 centímetros. ¿Sí? Ya. Ya, muy bien. Entonces la respuesta, ¿cuál será la respuesta? La fila medirá 23 centímetros. Esa es nuestra respuesta. ¿Sí? Mire, hemos hecho el proceso para ver cuánto mide la fila. Entonces la respuesta, vuelvo a repetir. La fila medirá 23 centímetros. Muy bien. Muy bien. Vamos al literal B. Dice, Margarita afirma que con las 3 figuras que observas a continuación, siempre es posible construir un cuerpo redondo. ¿Estás de acuerdo con Margarita? Explica tu respuesta. Entonces van a ver ustedes las 3 figuritas. Con las 3 figuritas usted puede armar su cilindro. Sí, pero si tuviera la misma dimensión las bases, ¿no es cierto? Pero si usted tiene que observar muy bien que debe estar las mismas bases. Mire, aquí esta base es menor que la de acá. Entonces no podemos formar un cilindro, ¿no es cierto? Entonces, mire, tenemos que mirar bien y darnos cuenta que la longitud debe estar exacta con las bases, ¿sí? La longitud también para formar el cilindro debe estar la longitud iguales a la base. Entonces, volvemos a repetir, mire, con estas 3 figuras, así a simple vista, sí podemos formar un cilindro, ¿no es cierto? Pero debemos tomar en cuenta que la longitud del rectángulo debe ser las mismas de las bases para formar el cilindro, ¿sí? Ahora entonces pongamos la respuesta. ¿Cuál será la respuesta? La afirmación de Margarita es falsa, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces la respuesta, vuelvo a repetir. La afirmación de Margarita es falsa. ¿Por qué? Para que se forme el cilindro, la longitud de las bases del rectángulo deben ser iguales a la longitud de la circunferencia de los círculos, lo que acabé de explicar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, chicos, muy bien. Hemos completado la página del libro como refuerzo de lo que vimos sobre los cuerpos de revolución. Ahora sí, chicos, tenemos una tarea cortita, ¿sí? Entonces, la tarea que usted va a hacer la siguiente. Realizar un cono con material que tengas en tu casa. Tomar una fotografía y subir al Classroom. Se va a tomar en cuenta la creatividad que usted haga su trabajito, su cono, ¿sí? Ya, ahora la tarea opcional. ¿Cuál va a ser la tarea opcional? Usted ya sabe que opcional no es obligatorio hacerlo. La tarea opcional va a ser dibujar 3 figuras geométricas que son base para generar los cuerpos de revolución. Esto ya vimos en el libro, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted va a hacer en qué va a hacer? En una cartulinita, porque no es obligatorio hacer. Bien, chicos. Entonces, usted no se olvide cómo llevar nuevamente, vuelvo a decirles, cómo llevar su cuadernito bien hechito, bien bonito, su librito sin tachones. Verán que han trabajado conmigo. Ha sido un gusto estar con ustedes, chicos. Nos veremos en la siguiente clase.